Eh, Buenos días, compañeros y profesor. Me presento, mi nombre es Mauricio Ordóñez y en la siguiente presentación les voy a hablar sobre la ecuación general de segundo grado, traslación, rotación de ejes y coordenadas polares. Bueno, el componente teórico de la ecuación general de segundo grado, tenemos que una ecuación de segundo grado en las variables x y y es una expresión de la forma ax al cuadrado más bx más cy más dx más y más f igual a 0, donde a, b y c no son simultáneamente nulos, es decir, al menos uno de los valores a, b o c es distinto de 0. En una ecuación cuadrática, como el término bxy se llama término rectangular de la ecuación, en esta unidad estudiaremos qué lugares geométricos pueden ser descritos por una ecuación general de segundo grado, es decir, dados los números A, B, C, D, E y F, donde los tres primeros no son simultáneamente nulos, estudiaremos en función de esos números. ¿Cuál es el lugar geométrico L definido por L, PXY, AX al cuadrado más BXY más CY al cuadrado más DX más EY más F igual a 0? Ya vimos en lo anterior que toda circunferencia, toda elipse, toda hipérbola y toda parábola pueden ser descritas por una ecuación de segundo grado. Hemos visto que la ecuación canónica o cartesiana de las cónicas estudiadas en lo anterior es posible escribirla de la forma número 1, distribuyendo los cuadrados y acomodando los términos en un lado de la igualdad y dejando del otro lado 0. Bueno, en la siguiente tabla vamos a mirar las cónicas, la ecuación canónica y la ecuación general de segundo grado. Tenemos que la circunferencia, y aquí tenemos su ecuación canónica, y para que sea una ecuación de segundo grado, todas deben de cumplir b igual a 0, y cada una debe cumplir como la circunferencia a igual a c, la elipse a por c mayor a 0, la hipérbola a por c menor a 0, y la parábola a por c igual a 0, para que esto se cumpla y se las pueda realizar. La rotación de ejes consiste en que, dado un sistema de ejes cartesianos, hallar otro de tal forma que sus ejes formen un ángulo con referencia a los primeros, coincidiendo los orígenes de ambos sistemas, sean 0x y 0y los ejes originales, y sean 0x' y 0y' los nuevos ejes girados a un ángulo a con respecto a los primeros, como se indica en las fórmulas de rotación de las coordenadas. Miramos aquí que estas serían las fórmulas para realizar la rotación del eje, como miramos acá en esta gráfica, que se puede observar que le damos un valor al ángulo y reemplazamos en la fórmula y tenemos su rotación. La traslación de ejes. En la traslación de los ejes de coordenadas pueden tener el mismo origen pero diferente dirección con respecto a los ejes de la cónica dada, es decir, los números x' y y' presentan cierto ángulo de inclinación con respecto a los ejes originales x y y, como lo podemos observar en la siguiente gráfica. Observamos que el ángulo de inclinación se lo mira aquí para con respecto a los ejes X y Y, los cuales son los ejes originales. Y tenemos ya la gráfica de traslación, reemplazando en las siguientes fórmulas, las cuales las tenemos acá escritas, y así ya nos daría el otro plano, ya con la traslación, que sería Y' y X'. Bueno, ahora realizaremos un ejercicio de rotación de ejes. Realizando una rotación de un ángulo bisestos en sentido antihorario al sistema coordenado 0x, se obtiene el sistema coordenado 0x', y'. La ecuación de la elipse E en el sistema 0x', y' es x' al cuadrado sobre 4 más y' al cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, como primero nos pide que encuentre las coordenadas de sus focos y vértices en el sistema 0xy, el cual sería el sistema normal. Y aquí miramos que
se traslada, se rota el eje bisestos, donde el plano ya nos quedaría de la siguiente manera, como se puede mirar en la gráfica. Y antes que nada, reconozcamos las características de la elipse en el sistema rotado 0x' y y'. En la ecuación de una elipse genérica tendríamos que x al cuadrado sobre, ahí dejamos la incógnita entre paréntesis y lo mismo hacemos en la siguiente, igual a 1. El denominador de mayor determina en qué eje se ubican los focos, los vértices y el eje mayor. En este caso se trata del eje Y', recordando que en una elipse resulta A mayor a B, pues B al cuadrado igual a al cuadrado menos C al cuadrado, siendo todos los términos positivos. Entonces, nuestra ecuación de la forma x' al cuadrado sobre b al cuadrado más y' al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1 con b al cuadrado igual a 4 y al cuadrado igual a 9. Resulta que a igual a 3, b igual a 2 y c vendría siendo raíz de 5 y e sería la raíz de 5 sobre 3. Las coordenadas de los focos en el sistema 0x', y' son 0 más o menos raíz de 5 y las de los vértices son 0 más o menos 3. Para expresar las coordenadas de estos puntos en el sistema original 0, x, y, usamos las ecuaciones de rotación que relacionan los dos sistemas y ahí hacemos el respectivo reemplazo en las ecuaciones, las cuales miramos anteriormente, para ver cómo nos quedaría la gráfica ya con la rotación del eje. Y ahí podemos observar cómo nos queda la gráfica. Y aquí tenemos las siguientes condiciones donde F1, 0, raíz de 5, hacemos los reemplazos y vamos obteniendo. Lo mismo acá hacemos con F2 ya con menos raíz de 5, aquí para el vértice con 3 y menos 3, para ya obtener los focos y los vértices. Y nos quedaría así, de la siguiente manera. En el sistema ya rotado nos quedan los focos y los vértices de la siguiente manera como miramos, que sería 0, raíz de 5, el foco 1. El foco 2, 0 menos raíz de 5. El vértice 1, 0,3. Y el vértice 2, 0, menos 3. Y en el sistema normal, donde no se tiene ninguna rotación, nos queda menos raíz de 5 sobre 2 y raíz de 15 sobre 2, el foco 1. El foco 2 nos queda raíz de 5 sobre 2 menos raíz de 15 sobre 2. El vértice 1 menos 3 medios, 3 medios raíz de 13. Y el vértice 2, 3 medios, menos 3 medios raíz de 13. Y el siguiente punto que nos está pidiendo es hallar la ecuación E en el sistema 0xy. Bueno, aquí se reemplaza en la ecuación, la cual es la ecuación que encontramos, la ecuación de la elipse, donde tenemos ya el x' y y', con las leyes de la rotación despejadas para x' y y'. Hacemos el reemplazo y obtenemos la siguiente ecuación. Y aquí ya resolvemos los binomios y trabajamos algebraicamente para encontrar ya la ecuación del sistema 0xy. Ahora les presentaré un ejercicio de traslación de ejes. En una curva está representada por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 7 igual a 0. ¿Cuál es su ecuación cuando se trasladan los ejes al nuevo origen 0', 2.3? Bueno, los sistemas de coordenadas están relacionados mediante las ecuaciones x igual a x' más 2 y y igual a y' más 3. Aquí observamos en el siguiente gráfico donde nos dan la coordenada y la cual está graficada ahí, como la observamos. Reemplazando en la ecuación de la curva, nos deshacemos de las coordenadas según 0xy y quedan únicamente las variables del sistema 0', x' y y'.
donde hacemos un reemplazo y se desarrollan los binomios y se trabaja ya algebraicamente para encontrar la ecuación que queremos. La expresión que hemos hallado satisface la ecuación general de una circunferencia centrada en el origen, x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a r al cuadrado. Se trata entonces de una circunferencia de radio 6 centrada en el punto 0', donde es el punto que nos dio inicialmente, y ahí queda ya la traslación. Bueno, las coordenadas polares. Tenemos que las coordenadas polares son un sistema que define posición de un punto en un espacio bidimensional consistente en un ángulo y una distancia. Bueno, en el siguiente gráfico tenemos que en un sistema consiste en un punto llamado polo y en un rayo llamado eje polar, que se lo mira aquí, el cual es el rayo inicial y sería el eje polar de 0 a x. Y las coordenadas de un punto P se presentan por el par ordenado de r θ, donde r es la distancia del punto al polo y θ es la medida del ángulo desde el eje polar al segmento OP. Cuando el ángulo se mide a favor de las manecillas del reloj es negativo, y cuando se lo mide en contra de las manecillas del reloj, este nos da que es positivo. Bueno, aquí tenemos la representación de puntos en las coordenadas polares. Pues aquí nos dan los siguientes ejemplos, que el punto 3,60 grados indica que está a una distancia de 3 unidades desde O, medidas en el ángulo de 60 sobre el eje polar OL. Y aquí miramos, pues corremos las 3 unidades y medimos el ángulo de 60 grados, lo cual es sencillo, y encontramos un punto. El otro punto es 4,210, indica que está a una distancia de 4 unidades desde 0 y un ángulo de 210 sobre el OL. Y aquí corremos las 4 unidades y encontramos el ángulo, el cual nos da el siguiente punto. La representación gráfica de una ecuación polar es el conjunto de puntos con al menos un par de coordenadas polares que satisfagan dicha ecuación. Se refiere al hecho de que un punto tiene una infinidad de coordenadas polares y no todas ellas van a satisfacer la ecuación. Como podemos ver en la siguiente imagen, miramos que le va dando valor al radio y valor al ángulo y va formando ya la gráfica. Y los lugares geométricos en los que se encuentran las coordenadas polares tenemos los siguientes ejemplos: la rosa, cardioide, la espiral y el caracol. Estas son algunas las cuales he querido que observen, pero de estas hay muchas más. También podemos tener de las cónicas, podemos hallar su ecuación polar y obtener su respectiva gráfica para encontrar su lugar geométrico. Bueno, y aquí les explicaré con un ejemplo donde nos dice que determine la ecuación del lugar geométrico cuya ecuación rectangular es x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Bueno, para su solución, como debemos de conocer, el x se lo reemplaza por r coseno de θ y el y lo reemplazamos por r seno de θ. Y al hacer ya su respectivo reemplazo, ya resolvemos los binomios y se trabaja algebraicamente para poder encontrar ya la ecuación polar, la cual despejada nos quedaría de r6 seno de θ, donde r es el radio de dicha circunferencia y θ es el ángulo el cual obtenemos, y ya graficada nos queda de la siguiente manera. Muchas gracias, y esto ha sido mi exposición.